tardes, bienvenidos y bienvenidas a este tercer webinario de la quinta edición del curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo. Hoy nos acompaña Aritz Zarambarri, que bueno, es doctor en neuroepidemiología ambiental y trabaja como psicólogo adjunto en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en la unidad especializada en autismo, un IMTEA, donde hace de investigador principal en diversas áreas y numerosos proyectos. Hoy nos va a hablar, entre otras cosas, de un proyecto que es el iCase, también liderado desde el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en el que están pues bueno, investigando sobre la exposición a las pantallas y su efecto sobre la calidad del sueño en el TEA, que es un aspecto muy interesante que bueno, hemos tocado de manera muy de refilón, ¿no? En algunos de los vídeos, de los contenidos del curso, y que desde luego que merece muchísimo la pena profundizar por todas las implicaciones que tiene. Y bueno, pues con muchísimo interés escucharemos esta tarde tus aportaciones, Ariz. Así que cuando quieras, muchas gracias por acompañarnos. Puedes empezar. Gracias, Gerardo, por la invitación, también a Fundación Orange por generar estos espacios también de formación y de difusión de conocimiento. Bueno, yo quería empezar, bueno, hago un matiz. En nuestro proyecto de Sant Joan de Déu no se dedica a lo que vamos a hablar hoy específicamente de como estudio central de la exposición de pantallas y su efecto sobre la calidad del sueño en los niños y niñas con TEA, sino que es un estudio más global donde también estudiamos la parte de exposición a pantallas, pero nos dedicamos a un estudio global de caso control, donde incluimos tanto pacientes con TEA de nuestra unidad de la unidad especializada de TEA, como de la unidad especializada también de Sant Joan de Déu de TDAH, y luego tenemos un grupo control de niños y niñas de mismas edades para un poco ver el funcionamiento tanto neuropsicológico como diferentes aspectos de salud mental, de conducta, perfil neuropsicológico cognitivo general y hacemos un estudio también es ecológico, que luego contaré un poquito más de él, en contexto natural, de vida diaria, con un dispositivo que es un actígrafo que mide muchísimos parámetros que están asociados de alguna manera a lo que son los ritmos circadianos que están relacionados no solo con el sueño, sino con nuestros ritmos de sueño y vigilia. Pero hoy, en lo que es la parte que os voy a presentar hoy en lo que hemos acordado para la exposición o ponencia de ahora, sí que haremos un poco focus, nos centraremos un poco en todo lo que es la exposición a pantallas, que también tiene un efecto sobre la calidad del sueño en general en los niños. Tiene muchos efectos distintos, uno de ellos es en la calidad del sueño y nos centraremos esto dentro de la población de niños y niñas, edades infanto-juvenil, sobre todo más todavía, si cabe, con mayor importancia en las edades más tempranas de la población con TEA, ¿vale? Para marcarlo bien un poco de lo que hablaremos y también al final de esta exposición, que como os digo lo haré un poco paso a paso de los efectos en la población infanto-juvenil, sobre todo temprana, de las pantallas, temas generales, su efecto en el sueño, su efecto específicamente en el TEA, pero luego al final también os expondré de una forma así ligera, como punto final, para que conozcáis el estudio, el iCase, que está relacionado con lo que hoy os voy a exponer hoy, ¿vale? Que es uno de los datos que estudiamos, pues también es la relación que tiene la calidad del sueño con las pantallas y en el grupo de casos que tenemos con TEA, ¿vale? Am, el tema de las pantallas yo pienso que es un tema que está a la orden del día, se escucha muchísimo en los medios y es importante empezar por información un poco básica de qué tenemos que tener en cuenta de niños pequeños con TEA. Yo no sé vosotros, pero yo cuando voy a tomarme algo a una terraza, sobre todo en primavera, verano, ¿no? Que, pues estamos pues, más tiempo al aire libre o más tiempo pues de ocio, o hay más espacios de este tipo, me encuentro demasiadas veces y me llama mucho la atención, porque tengo también el sesgo de prestar mucha atención a los niños pequeños, se me va el ojo de base, ¿no? Por lo que me dedico.
y sobre todo de los más pequeñitos, porque es la edad en la que yo ejerzo mi práctica clínica, pues cuántas veces los niños pequeños están cuidados, un poco así entre comillas, cuidados, entretenidos, de no un momento, sino tiempos extensos en una terraza, en un cochecito, en una trona, focalizados 100% en una pantalla. Que para los adultos que en ese momento tienen a sus hijos entretenidos en esa pantalla, les va muy bien porque la pantalla captura toda su atención, pero toda, absolutamente, y pueden estar absortos y no molestar durante mucho tiempo. Pero esto ha llevado a que en muchas casas y sobre todo en el momento de pandemia, que muchas familias tuvieron unas situaciones muy, muy difíciles en las que tenían que simultanear el cuidado de un niño pequeño que no lo puedes dejar solo, tienes que cuidarlo todo el rato si no hay otro adulto a su cuidado y a la vez tenían que trabajar. Y entonces se generaron situaciones muy difíciles y muy complicadas. Y aquí se hizo mucho abuso de las pantallas y esto ha generado, creo que, un debate que ya venía antes de la pandemia, pero que lo ha acelerado un poco, es decir, ¿cuánto tiempo exponemos a los niños pequeños a las pantallas y qué efectos tiene esto sobre unos periodos y unas fases del neurodesarrollo donde están ocurriendo muchas cosas y donde la exposición a lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, y esto es muy importante, no solo lo que hacemos cuando estamos focalizados en la pantalla y cómo funciona nuestra atención, sino además qué no estamos haciendo en todas las horas, los tiempos que estamos absortos en una pantalla, ¿no? Entonces, desde la Academia Americana de Pediatría ya dieron unas bases, unas pautas de recomendaciones generales que, bueno, son interesantes repasar, ¿no? Entonces, el planteamiento que se ha hecho y que muchos países los han seguido como un poco directrices de dar pautas a padres y madres sobre el uso de pantallas es a niños pequeños, por debajo de 2 años, intentar no exponerles a pantallas. No necesitan tener pantallas, no les aporta nada. Puede que sea una necesidad más del adulto y es una reflexión que tenemos que hacer de cómo gestionamos el tiempo y cómo gestionamos ese cuidado cuando tenemos que simultanear muchas cosas y realmente pues no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque hay vida antes de las pantallas. Mis padres nos cuidaron y en las de nuestra generación sin tener pantallas, también tenían 2 hijos, 3 hijos, y parece que no era imposible hacerlo. Nuestros abuelos ya ni te cuento. Por lo tanto, han venido generaciones que han hecho cuidado de otras maneras sin pantallas. Pues debemos un poco de pensar cómo nos adaptamos a los tiempos actuales, pero sin necesidad de tirar de algo que igual no nos interesa tanto a nivel de neurodesarrollo. Cuando se plantea de entre niños de 2 y 5 años, no es de repente, bueno, ya has cumplido los 2 años, venga, ya tienes libertad de pantallas. La idea es que sigamos no exponiendo a pantallas. Sigue no siendo interesante la pantalla, pero bueno, si queremos tener alguna directriz entre los 2 y los 5 años, pues la idea es que no tengamos más de 1 hora de pantalla, que ya es bastante tiempo, ¿eh? Entre esos 5 12 años de edad, ¿vale? Entonces siempre la idea es menos de 1 hora en los 2 5 y entre los 2 y 12 menos de 2 horas. Pero siempre con un poco la premisa, estos son referencias de cuanto menos mejor. Todavía estamos en unas edades por debajo de la adolescencia que no nos interesa el tiempo en pantallas, porque nos quita de otras muchas cosas que sí nos interesan. En general, en cualquier edad, también del adulto, no solo de los niños pequeños, no nos interesa para nada en lo que nos ocupa de lo que estamos hablando hoy, en la afectación que esto tiene de nuestras rutinas en la calidad del sueño. No nos interesa para nada exponernos a pantallas las 2 horas previas a irnos a dormir. Nos interesa tener otro tipo de rutinas que no implique pantallas. Y sobre todo lo que no nos interesa, que es algo demasiado habitual entre, por ejemplo, la población adolescente, pero a veces incluso de los niños pequeños, que les han sustituido el leerle un cuento por ver algún vídeo en la pantalla antes de acostarse, en una tablet, y esto y encima a oscuras genera unas distorsiones en los ritmos circadianos muy importantes
que afecta directamente al sueño. Y luego la idea un poco general y como un mensaje que deberíamos de promover más en todo lo que es el neurodesarrollo y la salud pediátrica en general, menos pantallas y mucho más ejercicio al aire libre para una mejor calidad del sueño y salud en general, ¿vale? Esto parece muy de perogrullo, pero en los países occidentales cada vez hace más falta dar este mensaje porque aunque sea de perogrullo, hay una población y unos porcentajes demasiado altos que la balanza está mucho más a favor de la pantalla que el jugar en un parque al aire libre, correr, saltar, estar expuestos en naturaleza, sino que parece que vamos una vez al mes a la montaña y ya es como, check, ya hemos cumplido y el resto del tiempo se pasan en demasiadas horas en actividades muy sedentarias y muy relacionadas de una manera o de otra con las pantallas, ¿vale? Entonces, desde la Fundación Americana, estadounidense del sueño, hicieron con una idea un poco también de difusión de conocimiento, de masticar y poder facilitar datos, ¿no? de muchos estudios y de la evidencia científica actual, que me permitió el lujo de adaptarla, de traducirla, porque es una infografía que está muy bien. Entonces la adapto desde lo que es esta página web, que son los que han hecho esta difusión de esta infografía, pero aparece una infografía que, bueno, que mastica y facilita de una forma muy visual información de muchos estudios. Entonces te hablan un poco pantallas y dormir, ¿no? En niños. ¿Cuáles un poco los conocimientos que tenemos hoy en día? Entonces, sobre todo estamos pensando en un niño que se acuesta con una pantalla, con un móvil, con una tablet bueno, y tener un poco aquí la referencia de que en esta página web tenéis mucho más información al respecto, que yo voy a resumir un poco aspectos de esta infografía adaptada, ¿vale? Para que os facilitemos un poco los datos, así como de entradilla de lo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Entonces, son datos estadounidenses en relación a escolares y el uso de dispositivos a la hora de acostarse. Entonces, ¿qué dicen estos datos? Que el 50% de los escolares tienen dispositivos electrónicos en modo activo a la hora de dormirse, están haciendo un consumo de pantalla como un hábito de la rutina del momento de acostarse, que sería lo contrario a lo que recomendaríamos en una higiene del sueño. Los adolescentes en concreto, ya no los escolares, sino los adolescentes, 2 de cada 3 duermen con sus dispositivos electrónicos encendidos. Hay una cierta dependencia de la inmediatez de la respuesta a un mensaje, a una pregunta, a algo que aparece en las redes sociales, que no me lo quiero perder, no me puedo perder en el momento concreto en el que esto sale. Y esta idea de la inmediatez y de estar todo el rato hiperconectados en la adolescencia por toda la importancia de la red de iguales todavía ha cobrado mucho más importancia y ahí yo pienso que una gestión de las sociedades que ha entrado mucho más rápido las tecnologías en las vidas de adolescentes que no se ha sabido gestionar bien. Claramente los datos de salud mental que se atribuyen en gran parte también a problemas del uso de estos dispositivos y de las redes sociales que saltan por sí mismos y ya son informativos de que algo no se está haciendo bien. Entonces, bueno, quizá la prohibición no es el modo, pero la gestión de su uso sí sea muy necesaria, ¿vale? Entonces, en general, los niños con acceso a dispositivos electrónicos de solo 3 veces por semana, que no es mucho, estamos hablando de que ya solo con este dato que accedan a un dispositivo 3 veces por semana a la hora de acostarse, muy importante el momento en el que estamos también consumiendo los datos, el 88% tienen un riesgo importante de no dormir las horas suficientes que desde, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría plantearían desde la necesidad de la salud del sueño de edades pediátricas. Y un 53% plantean un riesgo de una baja calidad de sueño. Aquí sí que todos estos son datos también importantes de esto a largo plazo, no estamos hablando de un día, si a largo plazo en su desarrollo hay niños que no están sistemáticamente durmiendo las horas que necesitan para su salud o que están incluso teniendo una mala calidad
sistemática, y esto ocurre en un 53%, ya no los que van todos los días a la cama con el móvil o con la tablet, sino solo con los que ya a partir de 3 veces a la semana tienen esta rutina. Imaginémonos aquellos niños que solo le dejan hacer esto los viernes, sábados y domingos. Bueno, pues ya esto tiene un impacto importante. Y esto es exponencial a los niños que consumen esto de una forma diaria en sus rutinas. El impacto de la calidad del sueño, como os decía, es a diferentes niveles, calidad, horas. Entonces los niños necesitan, y estas son referencias que se adaptan, pues cuanto más pequeños, pues más horas, hablamos incluso de 12 horas, pues hablamos de estas 10, 12 horas, dependiendo del momento evolutivo en el que estamos. En general, para la edad pediátrica hablamos de esa referencia de las 10 horas de sueño nocturno, y se calcula que los padres que ocasionalmente permiten a sus hijos dormir con dispositivos, con pantallas, pierden 1 hora o más de sueño, solo por el aspecto de la exposición de pantallas a la hora de acostarse. ¿Vale? ¿Y esto qué impacto tiene? Tiene impacto en diferentes niveles. El hecho de hacer este consumo de pantallas a la hora de dormir. Por ejemplo, dificultades de conciliación, que tiene impacto tanto en las horas de sueño como en la calidad del sueño. La calidad del sueño también entendido como el sueño que lleva pues con muchas interrupciones de sueño, con pesadillas y con una alteración un poco de todos los ciclos de sueño que va a tener un impacto en su conducta, en su capacidad de rendimiento escolar, en general, ¿no? Va a ser un niño que va a tener una somnolencia diurna y un 200% o más de probabilidad de presentar dificultades dentro de lo que implica el impacto de la somnolencia diurna en cómo rinde y cómo responde en su día a día este niño. ¿Vale? Las consecuencias también a largo plazo que se han planteado son una bajada del rendimiento académico, incrementar cambios de humor y también, pues en general, el incrementar la ansiedad, pero globalmente hablando, también predispone a dificultades de conducta y de conducta adaptativa en contextos diversos y lleva también a tener un riesgo mayor de salud mental, desde una disregulación emocional, que esto también nos pasa a los adultos. Si sistemáticamente no estamos durmiendo bien o las personas que trabajáis en turnos, hay estudios que plantean esas disrupciones de los sistemas circadianos que llevan a que eso tenga impacto directo en nuestra conducta, en nuestra irritabilidad y en ese equilibrio y ajustes, ¿no? Del estado anímico y la regulación socioemocional en general. Por lo tanto, si esto lo aplicamos ya en población clínica que ya tiene dificultades propias, ya podemos un poco ir concluyendo que esto no va bien y que esto puede tener todavía un impacto acelerado, ¿vale? Entonces, el tener TEA, tener un trastorno del espectro del autismo, dobla el uso de pantallas en la infancia, según diferentes estudios, ¿vale? Entonces, lo que se plantea es que los niños con autismo pasan más tiempo delante de pantallas. Cada pantalla es entendido un poco en general, no solo estamos pensando en una pantalla como una pantalla móvil o una pantalla de una tablet, sino que los estudios plantean que en caso de los casos de niños con autismo, quizá puedan pasar más tiempo delante de un televisor o una tablet, ¿vale? Como un poco tipos de pantalla según la preferencia de usos, ¿no? Porque se consume a nivel de visualizar, ver dibujos animados o este tipo de consumo, ¿no? O luego los videojuegos, que son también otra gran frecuente exposición en ya una edad más adolescente, no tanto en edad temprana, con mayor funcionamiento, ¿no? Los que tengan tanta afectación a nivel cognitivo, entendiendo un poco en diferentes edades. Pero en tener una televisión en la habitación es algo que demasiadas veces es frecuente en niños y niñas con y sin autismo. Pero si pensamos concretamente en la población de niños con autismo, el tener una televisión en la habitación, pues todavía sería algo que nos interesaría un poco menos todavía. Entonces, el hecho de tener una televisión en la habitación se plantea que en los casos de niños con autismo pierden más horas de sueño
que otros niños con autismo que tienen también esa misma exposición o esa misma condición de tener eh, la habitación organizada con una exposición, una posibilidad de acceso a televisión en la habitación donde se duerme. Se plantea ahí la pregunta, ¿será porque hay una mayor sensibilidad en el impacto que tiene la pantalla sobre el sueño del niño con TEA? Seguimos un poco planteando diferentes aspectos. Hay también otros estudios, un estudio en concreto estadounidense con 91 adolescentes en este caso, porque el consumo que se hace de niños más pequeños, adolescentes o niños escolares es un poco diferente, pero nos dan información sobre un poco los impactos de las pantallas en general. Se planteaba aquí que o sea, de estos 91 adolescentes pasaban 5 horas de videojuegos de ordenador, 2 horas de televisión y doblaban, ¿no?, la probabilidad de presentar de que su tiempo libre estuviera muy centrado en las pantallas en general como una parte de su ocupación del tiempo libre. Pero desde edades muy tempranas hay también otra realidad que hace como una especie de interacción, ¿no? Que hay muchos aplicativos de iPad, de otras tablets, de diferentes aspectos que tienen, bueno, diferentes múltiples usos o aplicaciones que pueden plantear aspectos educativos, aspectos que puedan considerarse de estimulación o sistemas específicos, aumentativos o alternativos de la comunicación que en vez de hacerse desde recursos no tecnológicos, se hayan planteado como el recurso tecnológico como algo aconsejado para estos casos. Entonces, dentro de la heterogeneidad y diversidad de los niños con autismo, pues esta realidad incrementa la exposición a pantallas y también la dificultad de los adultos de la gestión desde la necesidad y el beneficio que algunos de estos dispositivos en un buen uso pueden favorecer, pero el balance de la exposición de la pantalla en respecto a lo que estamos hablando hoy, ¿no? El impacto que esto puede generar. Entonces, las tablets en general, cuando lo planteamos, sus peros, ¿no?, como pantallas específicas que pueden ofrecer aspectos que nos interesan en la población con TEA y que por lo tanto por ello incrementa su uso, también tiene unos peros a tener en cuenta a la hora de gestionar los usos que puedan tener un interés terapéutico, pues también compiten con la atención social. Por tanto, debemos de hacer un buen análisis y árbol de decisión en qué edades y en qué momento planteamos el poder utilizar dispositivos que tengan un uso terapéutico. Entonces, quizá no es la edad temprana la más idónea, teniendo recomendaciones globales y momentos de neurodesarrollo en cuenta, porque también compiten a nivel de atención social y estamos en un momento muy vulnerable de cómo se genera y se desarrolla en toda la arquitectura cerebral a nivel de la atención social en sí. Se ha demostrado además que puede generar cierta adicción cuando, bueno, pues se empiezan a limitar y no se ha limitado antes la gestión del uso de estas pantallas. Y también se ha demostrado en población general pediátrica su efecto negativo sobre el sueño, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos que tener un poco este 2 por 2 tanto del uso de pantallas, que está aumentado en los casos de población con TEA, plus el también por 2 que el impacto que tiene también en la calidad del sueño de las pantallas y las alteraciones del sueño que nos encontramos, que son el doble de lo que nos encontramos en la población general, también en TEA. Entonces, si pensamos en estos dos multiplicaciones de alguna manera, ¿no?, pues tenemos que poder hacer muchas reflexiones para cada caso individual. Aquí cada caso es un mundo y estoy hablando un poco en general, datos generales que nos ayuden a reflexionar un poco de qué nos dice la evidencia científica, pero que luego cada caso hay que poder personalizarlo también, ¿no? Pero este 2 por 2 por daros así titulares fáciles de recordar, sí que son interesantes según nos dicen los estudios. Entonces, un poco, ¿por qué tenemos que pensar qué tipo de impacto tiene esta exposición a pantallas cuando hablamos de su posible
efecto en alteración del sueño o qué alteraciones del sueño nos encontramos específicamente en el TEA, cuando vamos a hacerlo por pasos, ¿no? Entonces, las alteraciones sensoriales en el TEA se han descrito hasta un 93% de los casos, una mayor sensibilidad sensorial asociada también a las alteraciones del sueño. Pues aquí hay dos alteraciones que conviven, que coexisten entre sí, y se hace la pregunta si pueden encontrar las pantallas, generar un mayor efecto de distorsión de la calidad del sueño debido a esta mayor sensibilidad sensorial, ¿vale? Estas son un poco preguntas todavía no resueltas por la literatura científica. Hay diferentes estudios, pero todavía no hay una consolidación de los resultados que se repliquen en diferentes estudios. Lo que sí está muy consolidado ya, y sobre todo a nivel clínico es práctica diaria de motivo de consulta muy frecuente, tanto que en edad temprana nos encontramos que hasta un 80% de casos suelen consultar por alteración de algún tipo de sueño. En el caso del TEA, a diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo, en vez de ser solo un problema de retardo de la conciliación, es decir, un niño que cuesta mucho que concilie el sueño y que se duerma, lo que nos encontramos en los casos con TEA es que además de que pueda haber también dificultades de conciliación, hay muchas interrupciones del sueño. Niños que se despiertan a las 3 de la madrugada como si ya fuera la hora de despertarse y ya estoy preparado para la acción, como si ya fueran las 9 de la mañana. Entonces, no solo es un problema de retardo del sueño, de dificultades de conciliación, que también, pero que incluso conviven con que, más allá de la dificultad de conciliación, hay mucho sueño interrumpido, que además esto suele trastornar muchísimo a la familia y suele tener un gran impacto en el sueño de toda la familia. Entonces, dificultades de conciliación, concretamente, a nivel de grupo, porque hay mucha heterogeneidad también en las dificultades y no dificultades de alteraciones del sueño. Hay niños que duermen muy bien y entre los que duermen con dificultades o tienen algún tipo de trastorno, también hay mucha heterogeneidad, como la hay en todos los aspectos clínicos del TEA. Entonces, cuando se tiene en cuenta un poco a nivel de medias de grupo, se plantea que hay como un retardo ya solo por tener el diagnóstico de TEA de 11 a 20 minutos de conciliar. Esto a nivel poblacional sí que es mucho, aunque 11-20 minutos pensando en un niño sé que suena muy poco, porque es por lo que os digo, porque hay mucha disparidad de datos y luego hay muchas diferencias, ¿no? En un caso clínico concreto frente a otro. La alteración del sueño es mayor en niños y niñas que llega a una frecuencia en despertares nocturnos de incluso un 15%. Y luego se cree que en los niños con TEA hay menos sueños reparador, con solo un 15% de sueño de fase REM frente al que sería más 23-25%. Entonces esto también va a tener consecuencias en cómo vamos a funcionar a nivel de lo que es el funcionamiento diurno de este niño. Si queréis conocer más de cómo es la calidad del sueño específico a nivel clínico desde un experto del sueño como es el doctor Oscar Sanz de nuestro hospital, tenéis este enlace también con un artículo asociado que creo que puede ser de vuestro interés. En este caso es un enlace a un vídeo de una exposición del doctor Sanz en TEA Educa, que puede ser otro recurso de interés si queréis profundizar un poco en cómo duerme el niño con TEA. Y en nuestra página de salud mental del Hospital Sant Joan de Déu, que es SOM 360, tenemos muchos recursos para familias y contexto comunitario, y aquí también hay todo un artículo asociado a esta misma exposición y a esta misma grabación. Y la grabación también la tenéis ahí, ¿vale? Así que estos recursos, bueno, un poco profundizan en cómo duerme el niño con TEA, que hoy vamos a hablar más pues, de todas las intersecciones pues, con las pantallas y demás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el impacto de la mala calidad del sueño en el autismo? Lo que se ha relacionado es que hay mayor número de conductas repetitivas, restrictivas, asociadas a estos problemas de sueño desde una edad muy temprana. También se acentúa un poco el perfil de rigidez y tendencias a las conductas más repetitivas o conductas de mayor
sensibilidad sensorial que se ven de alguna manera acentuadas por la afectación de una mala calidad del sueño. Y esto a la vez lleva a círculos viciosos que lleva también a una peor calidad del sueño. Entonces es como que entramos en unas espirales que este tipo de conductas también llevan a que en los momentos de higiene del sueño sea mucho más difícil establecer esa higiene del sueño porque entramos en estos ciclos de conductas repetitivas, de más rigidez, de transitar más difícilmente, pues de ya se ha acabado el momento de estar despiertos, ahora tenemos que transitar a la cama y todo un poco se vuelve más fanganoso y intentaremos hoy terminar con algunas recomendaciones que espero que os sean útiles, aunque sean muy generalistas, ¿vale? Entonces, la pregunta que se suele hacer, ¿no? Es como, vale, pues soy una de las familias que estoy totalmente sumido en este círculo vicioso, lo estamos padeciendo, la familia entera está privado del sueño y no estamos rindiendo nadie bien, no solo nuestro hijo, nuestra hija que tiene diagnóstico de autismo, sino que nosotros mismos no sabemos cómo salir de este agujero y nos sentimos, ¿no?, en esa espiral y pedimos un help, ¿no?, cuando vamos al especialista a que nos ayuden un poco qué hacer, ¿no?, con esta situación. Entonces, bueno, ojalá fuera tan fácil como mirar. Todos los niños pequeños, incluso los que no tienen un diagnóstico de ningún tipo, tienen un pequeño botón que está escondido en esta zona aquí, donde si la sacamos es un off y se duermen. Pues ojalá tuviéramos este botón, incluso cuando no hay un diagnóstico de TEA, muchos padres lo querrían, igual lo usarían demasiado, como pasa con las pantallas, de que igual la broma no es muy graciosa para los que lo padecéis, pero pensemos, por tanto, en algunas recomendaciones prácticas. Estas recomendaciones no van a ser útiles para todas las familias, para todos los casos, porque cada caso es muy, eh, pues tiene su individualidad sobre su perfil sensorial, sobre sus conductas, sus rituales, sus dificultades propias con poder adherirse a una higiene de sueño, pero hay aspectos conductuales que si no se establecen sabemos que es el punto de partida y muchas veces se piden muchas soluciones sin haber establecido estas rutinas de higiene de sueño desde un manejo de la conducta pura y dura y que se ha demostrado que es eficaz en muchos casos muy diferentes con un diagnóstico de TEA, incluso aquellos que no tienen diagnóstico de TEA. A nivel de suplementación, una de las suplementaciones que tiene más recorrido y que más éxito está teniendo en su aplicación clínica es el poder generar una suplementación de melatonina, puesto que hay evidencia científica de que hay un déficit de melatonina del autismo, no solo en momento nocturno, sino también diurno, como un déficit basal de la propia melatonina. En esto también, en el recurso que os he dado del doctor Oscar Sanz lo va a poder explicar mucho mejor. Lo que él orienta es que se pueda consultar, no hacer autosuplementación como, bueno, me han dicho que esto va bien, me lo ha contado la vecina, una amiga en el parque, voy a la arboristería y dopo a mi hijo, a mi hija con melatonina. Esto no sería nada recomendable. Lo recomendable es que con supervisión de un pediatra que esté especializado, que esté preparado, sea posible un neuropediatra, que tenga conocimientos sobre la salud del sueño, os pueda orientar y os pueda ayudar al manejo de la suplementación con melatonina, os puede hacer un seguimiento de cuál es la dosis segura, en función de la edad, si es un niño pequeño, también se puede hacer, pero es importante tener controlada cuál es la dosis y en algunos casos hay otro tipo de combinaciones con la melatonina porque puede favorecer la melatonina la conciliación, pero no si no hay otro tipo de combinados de suplementación, como por ejemplo con triptófano, que ayude a mantener el sueño, no solo a conciliar, sino a luego lo que suele ser más frecuente en el caso del TEA, a no tener estos despertares nocturnos frecuentes con un sueño muy interrumpido. Pero como os digo, la idea es que esto esté guiado y orientado
por un profesional médico que tenga conocimientos además especializados del sueño. Hay diferentes estudios que lo que vienen a decir, un poco en resumen, es que la combinación de tanto pautas de higiene conductuales, que es las que yo voy a profundizar más ahora, como este tipo de suplementaciones son las que más efectividad están demostrando en estudios aleatorizados y controlados, de ensayos clínicos. También desde enfermería se pueden ofrecer muchas pautas a la familia, desde enfermería pediátrica. Entonces, nuestra enfermera que trabaja en nuestro estudio iCase, que además está desarrollando su tesis doctoral, dentro de ello, pues trabaja a nivel de rutinas, de horarios de actividad diaria, de registros del tipo de dieta, de registros de diarios de sueño, de dietas sensoriales, de estructura y rutinas un poco que se vienen alrededor de lo que son los ciclos de 24 horas, no solo del momento de la higiene del sueño. Entonces, bueno, hablaremos un poco de todas estas pautas que os pueden dar pues, el facultativo psicólogo que os pueda llevar o el equipo de pediatría, pediatras, enfermeras, ¿vale? Que estén un poco puestos, formados en estas recomendaciones de higiene del sueño. Entonces, es muy importante aquí pensar que no tenemos que pensar en el sueño solo en el momento de acostarnos, sino que nuestro reloj biológico funciona 24 horas, porque depende de lo que son todos estos ciclos de ritmo circadiano. Y el ritmo circadiano no solo funciona a partir de las 9 de la noche o de las 8 o de las 7:30 de la tarde, sino que son ciclos de 24 horas. Y la estructura de cómo funcionamos y qué hábitos y rutinas tenemos, también pensando en la actividad física, también pensando en la exposición a pantallas, influye en estos ritmos circadianos directamente porque regula las hormonas del cerebro que afectan estos ciclos, que se afectan por la actividad y se afectan por la luz y por otros muchos aspectos. Esto implica que los horarios de las comidas incluso, de cuando estamos activos, de cuando hacemos deporte, de cuando jugamos a algo muy activo, de cuando jugamos a algo más relajado, va a influir en cómo terminamos haciendo estos ciclos de vigilia y de sueño, ¿vale? Por tanto, generar horarios muy estables que no son diferentes, repito, que no son diferentes entre lo que es día laboral a día de fin de semana, porque muchos tenemos una especie de jet lag los lunes, y esto muchos pensaréis, uy, a mí esto me pasa mucho, pero es que también le pasan a los niños y a veces a muchos niños pequeños, porque un poco las rutinas familiares cambian demasiado de lo que es un martes a lo que es un sábado. Y esto es un problema para el reloj biológico que no entiende de que estamos en lunes o estamos a martes o estamos a jueves o estamos a sábado. Ahora sí que por lo tanto la estructura y la regularidad de los horarios y en niños pequeños que son más sensibles a estos desajustes todavía es más importante. El ejercicio físico ha demostrado ser un muy buen aliado para mejorar la calidad del sueño. Cuando digo ejercicio físico, no es solo el hacer una agenda terrible de un montón de actividades extraescolares, no me refiero a ello, sino priorizar un poco actividades físicas integradas en la naturaleza, en los espacios que podamos tener a mano, que puedan ser regulares, no una vez al mes, sino que eso se integre en nuestra rutina regular, diaria, de actividad de nuestro día a día cotidiano, ¿no? Y también pasa lo mismo con qué tipo de ingestas hacemos. Las ingestas que hacemos al mediodía o a la noche, si son muy calóricas, si están con un alto contenido en azúcar, un exceso de carnes, con falta de verduras y de pescados. Todo este tipo de hábitos, de rutinas, tiene un impacto directo. O las cenas que se hacen pegados a una pantalla como rutina de familia de cena, bueno, hablando de pantallas, tiene un impacto también y si esto lo juntamos con el tipo de dieta, pues todavía estamos restando o impactando más a la calidad del sueño. En el caso de los niños con TEA, además, tenemos que tener presente que diferentes problemas gastrointestinales también son muy frecuentes en los niños con TEA y estas intolerancias también pueden llevar a un impacto directo en la calidad del sueño y realizar un registro, por lo tanto, tanto del diarios de sueño, de las rutinas de actividad que se hacen, del control de las pantallas y de la propia dieta, y cuando tenemos peor calidad del sueño también es muy interesante.
Alteraciones sensoriales en el TEA sabéis que es muy frecuente y por tanto conocer el perfil sensorial de vuestro hijo o vuestra hija también es muy importante. Vuestro hijo o hija, o si nos escucháis profesionales, pues de vuestro paciente también, ¿no? Entonces, tener un poco ese perfil sensorial también es muy importante. Y esto va a tener mucho que ver también con esos dispositivos que están en la vida de ese niño o esa niña por aspecto incluso de indicación terapéutica. Entonces tenemos que poder hacer una mejor gestión dentro del perfil sensorial y cruzando esto con las higienes de sueño. Tenemos que conocer ese perfil, porque ese perfil sensorial va a influir en las ropas que podamos tener de cama, en el tipo de tejido del pijama mismo o de la ropa de cama, como estaba diciendo, y también el tipo de actividad que hacemos antes de acostarnos o de la mitad de la tarde en adelante. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta o de la habitación que tiene más ruido frente a la que tiene menos ruido de la casa, porque una da a una calle de mucho tráfico rodado y otra es de un patio interior que es más silencioso. Bueno, tenemos que tener en cuenta todo este tipo de aspectos sensoriales que van a poder influir en esa calidad del sueño y para eso tenemos que hacer un cierto análisis del perfil sensorial de ese niño o esa niña con TEA, ¿vale? Pero la habitación en sí, también tenemos que establecer en nuestras rutinas que la habitación ideal es que no esté asociado a un espacio de juego. Y esta vez es difícil porque las habitaciones de los niños donde duermen es donde duermen, donde juegan, donde consumen pantalla, donde tienen un televisor para hacer los dibujos animados. Y tenemos que diferenciar dónde dormimos de dónde cruzamos, de jugamos. Y esto, cuando pensamos en pantallas, todavía es mucho más importante. La habitación debe ser un espacio de dormir, donde debe estar libre, totalmente excluido de cualquier tipo de pantallas, no solo tablets y móvil y videojuegos, sino también, idealmente, de televisor, que también es una pantalla. Puesto que la luz azul de las pantallas, esto igual ya os suena porque es algo que se está haciendo mucha difusión de conocimiento, y también sabréis que hay pantallas, o sea, hay opciones de pantalla que filtran esa luz azul, pero la idea es que aún así no nos interesan las pantallas por el tipo de estímulo que hace. Pero sobre todo, la luz azul de las pantallas estimula todo lo que es la atención del cerebro a un nivel que genera una corriente de estimulación sensorial que lo que hace, esto es muy importante, con lo que estábamos hablando de la melatonina y la melatonina pensando en su nivel basal más bajo en los niños y niñas con autismo, es que limita su liberación cuando el reloj biológico ya se empieza a preparar para dormir. Entonces, se está preparando para dormir, tengo autismo, es posible que tenga un nivel basal más bajo y encima meto un estímulo de luz azul que baja todavía más y le dice al cerebro, oye, que todavía tenemos que estar en activo, que tenemos una exposición de luz que nos dice que estamos en una actividad diurna por la información que da. Y eso distorsiona totalmente todo el ciclo de luz, exposición, luz, actividad, vigilia, sueño. Y por tanto, en la estructura de horario de fin de semana de pantallas hay que tenerlo muy en cuenta, pues, porque en fin de semana todavía se suele saltar más esta norma de las 2 horas antes de acostarse, pero tener todo el rato de referencia a la edad. Niños pequeños, a ser posible, pero pantallas o una exposición muy marginal. Y podemos sustituir, y deberíamos de sustituir un poco las rutinas de a la hora de acostarnos, en vez de pantallas, contar cuentos, mirar cuentos juntos en familia, ver libros, hacer cosas que sean un poco de desactivación, ¿vale? Por tanto, el modelo que demos los adultos ya no es solo que no ofrezcamos la pantalla a ese niño o a esa niña, sino que si damos un modelo, estamos diciendo no pantalla, entonces como el adulto que le plantea al adolescente no fumar y fuma delante del adolescente. Bueno, pues es difícil que esa norma se pueda cumplir si no estamos dando un buen ejemplo, ¿no? Y nos vamos a la cama, además, nosotros ya en familia también, con nuestra tablet, con nuestros dispositivos, y es una rutina propia del adulto, porque esto no es lo que le ofrezcamos solo, sino el modelo que estamos ofreciendo a esos niños, ¿no?
Por tanto, esto luego se va a reproducir desde unas edades tempranas hasta una edad adolescente. Entonces, generar pequeñas normas, estructuras, espacios concretos donde toda la familia deja sus dispositivos y se generan rutinas a partir de una edad, o sea, de una edad, ya hay ciertos límites, pero a partir de una hora ya los dispositivos de pantalla se guardan en un sitio, se desconectan, se silencian, se apagan y un poco es su rutina familiar hacer esto. Y en horas diurnas buscamos oportunidades de estar expuestos a la luz, teniendo en cuenta que tenemos ese reloj biológico y estamos muchas horas actualmente en espacios cerrados, lo cual tenemos que buscar un poco lo contrario, estar en espacios más abiertos, en espacios abiertos de forma activa y cuando toca dormir, lo contrario. Y entonces, cuando hay este contraste de diurno, nocturno, luz, oscuridad, es cuando el cerebro a nivel de ritmo circadiano se regula mucho mejor y empieza a funcionar mucho mejor, ¿vale? Entonces tenemos que entender la habitación, lejos de ser el sitio donde jugamos, estudiamos, consumimos pantalla, merendamos, saltamos en colchoneta. Contrario a esta idea, el espacio infantil para todo, el dormitorio, como dice la palabra, debería de ser el santuario de donde dormimos, el santuario del sueño, con un tipo de luz también pensada, de colores materiales cálidos, cuidar también la exposición de ruidos y luz también externos, ¿no? Si tenemos una farola que le está dando directamente la habitación de nuestro hijo, pues bueno, pensar cómo lo podemos amortiguar, qué aspectos podemos controlar del espacio ambiental, ¿no? Y con el espacio ambiental, lo que estábamos diciendo, la rutina. Rutina de higiene de sueño es vital. Porque muchas veces cuando se nos consulta a nivel de grandes dificultades en, en la conciliación de sueño y el mantenimiento del sueño, también pasa porque cuando empiezas a hacer el análisis de la rutina del sueño, realmente esa rutina de sueño no está o está un poco invertida. Es decir, empezamos a generar las actividades de mayor actividad sensorial y física en el momento de acostarnos, porque ya parece que el niño me lo pide y yo le sigo un poco la corriente y entonces invertimos totalmente el ciclo de vigilia y sueño. Por lo tanto, tenemos que ordenar bien qué ocurre, dónde ocurre y cuándo ocurre. Y si nuestro hijo tiene una gran necesidad de actividad, se le tiene que dar esa actividad. Pero hay que saber dónde ubicarla. Entonces, no justo antes de acostarnos es el momento más interesante. Pero es verdad que si tiene un nivel de energía muy importante, esa energía tiene que salir y se le tiene que poder ofrecer. Pero hay que poder regular qué tipo de actividad hacemos. Entonces, teniendo en cuenta el perfil sensorial, como hemos dicho, qué tipo de actividades físico-sensoriales podemos ofrecer, cuándo las ofrecemos, qué ocurre después y cómo hacemos el cierre del día con todos los aspectos sensoriales que podamos controlar a nivel ambiental, de la luz, de la actividad en sí, de la voz que utilizamos, un poco todo lo que hacemos. Desde luego, saltar en la cama en plan colchoneta, esto es lo último que nos interesa a la hora de acostarnos, ¿vale? Según el caso, según la edad, es interesante poder hacer rutinas, incluso con un nivel de lenguaje ya en otras edades de un preescolar más tardío que haya podido desarrollar lenguaje. Incluso en estos casos también nos puede interesar el poder generar ciertas rutinas con ayudas visuales que nos ayude a secuenciar. Esto todo va a depender del nivel cognitivo, de la edad, todo esto se tiene que adaptar. Pero poder generar cierto tipo de rutina pautada, secuenciada, que le intentamos reproducir, esto al principio cuando lo intentamos plantear no funciona. Porque no es lo empiezo a hacer y funciona. Es, aunque no me funcione, voy perseverando, generando estas rutinas y esta estructura, dependiendo de la edad y del desarrollo, haciendo este tipo de ayudas, adaptando e individualizándolo a cada caso y generando ciertas distancias en el tipo de actividad física sensorial, en el consumo de cualquier tipo de pantalla, en cena misma, cuando ocurre esa cena y cómo ocurre esa secuencia
que cuando esto ocurre de una forma consistente, los 7 días de la semana, al final empiezas a tener viento a favor. Y esto empieza a calar, pero es poco a poco, no ocurre de repente, es muy poco a poco. Entonces, cuando pensamos en cómo atendemos los despertares, una cosa es la higiene del sueño y otra cosa es cómo atendemos los despertares nocturnos. Tenemos que tener un buen registro de diario de sueño. ¿Cuántas veces se despierta? ¿Qué ha pasado ese día? Un poco vigilar cómo ha sido el día y cómo ha sido la noche. Coger información del día respecto a las malas noches y buenas noches pueden ser pistas mucho más interesantes de lo que pensáis, porque a veces hacemos hiperfoco en cómo es la noche o qué ha pasado justo antes de acostarnos, y no solo es eso lo interesante, también saber qué ha pasado durante el día. Los niños que hacen un alto consumo de pantallas durante el día se ha visto que tienen muchos más despertares y más alteración del sueño. Por lo tanto, lo que se hace durante el día, los niños que están mucho más sedentarios también tienden a poder entrar en estos bucles de entrar en momento de acostarme, me hiperactivo y luego estoy teniendo sueños muy interrumpidos. Entonces, tenemos que pensar luego además cómo respondemos también. Tenemos que analizarlo, esto en diarios de sueño de diurno y nocturno, pero también tenemos que pensar cómo acompañamos y cómo enseñamos, que es otro aprendizaje también, también lo es para los niños que no tienen autismo, el aprender a dormir solos. También es un aprendizaje. Es un aprendizaje progresivo, que hay muchas técnicas y métodos de hacerlo. Pero tenemos que pensar en árboles de decisión y luego ser muy consistentes en cómo lo queremos gestionar. Entonces aquí tenemos que pensar en el ABC de conducta básico, porque esto nos va a ayudar a analizar qué ha pasado antes, qué ha pasado después, tanto a la hora de de estudiar cómo llevamos una mejor higiene de sueño, como cómo respondemos a las interrupciones de sueño. Si pensamos en un ejemplo clásico, por llevar el ABC a algo muy rutinario que todo mamá o papá se ha podido enfrentar en el supermercado, se me rompe el juguete, hay juguetes nuevos, tengo la pataleta del siglo y me compran un juguete todavía más bonito que el que yo tenía. La experiencia con lo que yo salgo de esa rabieta es que la rabieta es muy útil y que la próxima vez que me pasa algo parecido, voy a utilizar esa rabieta porque se me ha hecho muy útil. En mi pequeña experiencia de niño pequeño se ha registrado y se ha grabado en fuego que esto es muy útil, que enfadarse así y enfadarse de una forma, con una buena floritura de me tiro al suelo y grito y pataleo y formo un circo, es muy útil porque luego esto tiene consecuencias que me son muy interesantes. Y esto también es aplicable a cómo funcionamos a los despertares, porque todo genera una experiencia. Y entonces tenemos que pensar qué tipo de experiencias queremos generar ante estos despertares a la noche. Si nos vienen a nuestra habitación o nosotros vamos a la habitación cuando esta llamada ocurre o este niño llora, cómo gestionamos estos despertares va a ser muy importante. Si esto lo llevamos a que duermen con nosotros en la habitación y no queremos esto, porque a algunas familias no les importa que sus hijos duerman con ellos y puedan tener estos despertares y que ellos les vuelvan a acompañar, les vuelvan a regular y se vuelvan a dormir y duerman todos en familia en la misma cama. Es una elección. Tenéis que entender que todos son elecciones dentro de cómo queréis generar rutinas de antes de acostarse como durante la noche. Pero si no queremos que esto sea la solución, si no es la opción que deseamos, no tenemos que enseñar esta opción, porque luego tenemos que, si no, desaprender. Y desaprender siempre es mucho más difícil. Y cuanto más tiempo se haya mantenido esta secuencia, todavía va a ser más difícil de enseñar a regular, a dormir de otras maneras, con otros apoyos sensoriales, podemos acompañar de muchas maneras y ese acompañamiento a que el niño vaya aprendiendo a volver a conciliar y aprender a dormir solos es muy importante. Pero tenemos que saber de base que en el niño con TEA hay un 80% de casos que solo esto no funciona, porque hay una alteración de sueño de base. Pero si hay una alteración de sueño de base
y además no aplicamos este tipo de técnicas básicas para cualquier tipo de niño o niña de edad pediátrica, pues será más difícil que, aunque luego podamos ayudarnos de otras especialidades y de otros apoyos, pues esto es como la base, es como el primer pilar que tiene que existir para construir otro tipo de ayudas o soportes, ¿vale? Entonces, lo que se ha probado es un poco combinar con diferentes especialistas, tanto analizar las rutinas de sueño, analizar los estímulos sensoriales. Aquí os hago la pregunta: ¿hay algún tipo de exposición, pantallas en esas rutinas? No nos interesan. Hacer registros, no solo de la rutina de actividad y sueño y de despertares, sino incluso de la dieta que se está utilizando antes de acostarse o durante el día, el tipo de actividad física que se está haciendo, valorar con un profesional la suplementación de melatonina o de diferentes combinados de la melatonina y hacer un análisis funcional de la conducta, también con un especialista, psicólogo, que sepa manejar este tipo de aspectos de conducta y de sueño para poder ayudaros a individualizar, porque no hay recetas para todos, cada caso es muy heterogéneo, pero a individualizar un poco estas pautas a nivel general. Entonces, para ya acabar, os voy a contar un poco qué hacemos en nuestro hospital, qué es el estudio, el iCase, para aquellas familias que residen en Cataluña, cerca del Hospital Sant Joan de Déu, se les ha estado ofreciendo durante este tiempo, desde el 2020, que empezamos en plena pandemia, lo cual fue un inicio bastante estrellado. Les ofrecemos desde esta página web la posibilidad de poder participar. Ahora ya estamos ya un poco cerrando, así que ya no estamos cogiendo nuevos casos, pero bueno, para que sepáis qué estamos haciendo. Es un estudio que es caso control, donde no solo implicamos a casos con TEA, de nuestra unidad especializada de TEA, sino también de la unidad especializada de TDAH y en colaboración con la unidad especializada de sueño, todos del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que es un proyecto además financiado por el Instituto Carlos III, de los fondos de investigación sanitaria del Ministerio de Sanidad. Entonces, esto se está llevando a cabo en el Sant Joan de Déu, como os decía, y la idea es un poco estudiar diferentes aspectos, tanto de todo lo que tiene que ver con el ritmo circadiano y con toda la comorbilidad de alteración del sueño que sabemos que ocurre entre el TDAH y el TEA. Entonces, pues se están estudiando los genes que hacen una regulación sobre el ritmo circadiano, los conocidos como genes reloj, biomarcadores en sangre y orina de cortisol y melatonina, que son estas hormonas cruciales: cortisol para despertar y ponernos en marcha, melatonina para ya bajar la actividad, y también aspectos de conducta alimentaria que tienen relación con todo esto que estamos hablando hoy, y el rendimiento, sobre todo en funciones ejecutivas, que de todos los perfiles neuropsicológicos, de todos estos aspectos más cognitivos, se ha visto que es donde más efecto puede haber en las alteraciones, pues, de todo ese entramado de rutinas, de sueño, alimentación, etcétera, ¿vale? Entonces buscamos un poco hacer un estudio de caracterización de ritmo circadiano en niños y niñas con TDAH y TEA, o sea, uno u otro, no los dos diagnósticos, sino un diagnóstico u otro, es exclusión que tengan comorbilidad, y lo comparamos con un grupo control de mismas edades, ¿vale? El objetivo que estamos ahora cumpliendo y con donde nos vamos a quedar por tema de recursos del estudio es de una muestra de 150 en total, 50 participantes por cada grupo. Tenemos más participantes, pero un poco este es el mínimo con los que tienen todos los datos que hemos recogido de lo que os he planteado en niños de entre 7 y 12 años de edad. Entonces, bueno, tenemos en cuenta diferentes aspectos de criterios de exclusión, como tratamientos farmacológicos que son incompatibles, que tienen un impacto directo en la calidad del sueño, o suplementación que ya puedan estar utilizando, y también un nivel de capacidad intelectual para ser comparable entre los grupos, pues que sea más homogéneo. Tenemos excluido la discapacidad intelectual en este estudio en concreto. Los datos que se recogen, como os decía, son aspectos de biomarcadores que se cogen en sangre y en orina. Se hace una entrevista muy exhaustiva. Uy, aquí hay un efecto que está fallando, disculpad. Que se cogen a diferentes aspectos antropométricos, estudios cognitivos, estudios de atención,
Creo que va a desaparecer todo otra vez. Disculpad, que hay un efecto que me está fallando. Ah, una parte muy crucial del estudio, aparte del diario del sueño, es que se hace un estudio de actigrafía. Llevan como una especie de reloj que tiene en cuenta exposición de luz, exposición de la temperatura la que irradia el propio cuerpo cuando está en enfriamiento, cuando se va a dormir o cuando empieza en actividad. O sea, que tiene en cuenta muchísimos parámetros que todos ellos alimentan un poco lo que es el estudio del sueño en 10 días consecutivos de vida diaria rutinaria. También con diario un poco de aspectos de alimentación, ¿vale? Y ahora vuelvo a hacer esto, que se ha hecho un efecto raro. Una entrevista muy exhaustiva a nivel de salud mental y las variables a nivel más de función ejecutiva desde evaluación neuropsicológica, ¿vale? Y de todo ello damos un informe a los participantes, que también hay un informe de lo que es el actígrafo y los 10 días consecutivos en los que se ha hecho la recogida de calidad de actividad y sueño, ¿vale? Y bueno, pues todo esto es gracias a la infraestructura de Sant Joan de Déu, del Instituto de Recerca, del Instituto de Investigación del propio hospital y a la financiación del Instituto de Salud Carlos III y también a la obra social del propio Sant Joan de Déu. Agradecer al equipo de UNIMTEA, en este caso los que estamos focalizados en el grupo de TEA. Y nada, daros las gracias por la atención hasta aquí, que sé que ha sido igual mucha información, pero espero que en cualquier caso haya sido información útil de lo que, bueno, nos toca un poco barrer y hablar de diferentes datos asociados. Muchas gracias, Alice. Hay muchos comentarios en el chat agradeciendo lo interesante que ha sido todo. Gracias por iluminar, ¿no? Todo este área tan complejo del sueño en el autismo, por ofrecer tantas pautas de intervención y también este avance, ¿no? Del estudio que estáis haciendo, que es interesantísimo. Tenemos ahora unos minutos para tratar de responder a preguntas que podéis hacer por el chat o pedirme si queréis activar el micrófono. Sí, si no te importa que se pueda hacer, no, dejo de compartir quizá, ¿no? En este punto. Sí, yo creo que sí, ahora ya. ¿Me puedes dar la, así como no estoy acostumbrado con el WebEx, cómo dejo de compartir? Sí, Finalizar presentación, ¿no? ¿Entiendo? sí, eso es, sí. Vale. A ver. No, pero ahí has finalizado la de, vale, de tener compartir. Creo que te aparece un botón arriba en la pantalla. Ah, que no lo veía, me lo tapaba la webcam. Vale, Ahí, vale, sí, vale. ya lo tienes. Muy bien. Vale, sí, pues si no te importa que la gente pueda preguntar Vale, sí. directamente y ir comentándome tú lo que ha Sí, sido. María Ángeles quiere hacer un comentario. Ha levantado la mano. A ver si le he pedido que active el micrófono. Adelante, cuando quieras. A ver, mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Me parece un problema que los niños duerman con los padres. Nosotros en nuestro centro educativo sí que tenemos, yo en mi unidad donde trabajo ahora, hemos tenido, bueno, por lo menos dos niños que duermen de manera continua con los padres. Realmente yo eso creo que es un problema, porque al final yo creo que los mismos movimientos de los padres y lo mismo todo puede provocar que incluso el sueño del niño se perturbe. No sé cómo ves este tema. Nosotros estamos intentando que el niño vaya a su habitación, que hasta ahora no la conocía. Yo creo que la habitación suya era la de los padres y la suya no la conocía para nada. Entonces, bueno, ahora mismo sí que es verdad que está durmiendo toda la noche, sí que es verdad que está ayudado en este momento por la melatonina y otro fármaco para poder dormir. No sabemos qué pasará según se le vaya retirando ese tipo de medicación. Bueno, un poco era saber tu opinión al respecto. Bueno, yo en este sentido, sí, yo en este sentido lo que solemos plantear también es un poco la elección personal de las familias. Ahora, explicándoles la importancia de lo que acabas de decir, ¿no? Si está durmiendo con vosotros, si está durmiendo el niño con los padres, va a generar, ¿no? Cierta posibilidad de que
uno de los padres se levanta, esto va a poder generar eso es otro estímulo que puede provocar más distorsión en el sueño. Y también es un poco la idea, ¿no? De hacia dónde queremos llegar. Si tú quieres que tu hijo o tu hija termine aprendiendo a dormir solo, es una transición que obligatoriamente lo tendrás que hacer en algún momento dado. Entonces, lo que pasa es que aquí hay un poco, hay que también, y en esto somos muy respetuosos del equipo, es tener la conversación franca con la familia de algunas familias que no están preparadas para dejar a su hijo pequeño que duerma solo. Entonces aquí también es bueno pues dar un poco de referencias, de qué edades, qué nivel de desarrollo global, de lenguaje y demás ellos necesitan para el confort de que ellos sientan de que su hijo pueda transitar a dormir solo, o que igual no duerma en su cama, pero que duerma en su cuna, aunque comparta todavía habitación, que de ahí pueda pasar a una habitación separada y hacer tipos de transiciones que ayuden a aprender a dormir solos. Pero esto, uno, es preguntar, y porque si no, no va a funcionar. Si tú das unas pautas muy desligadas de las rutinas familiares, generalmente no te suelen hacer caso, o si no les acompañas bien de cómo transitar de una pauta que es muy distal de lo que ellos hacen, suelen fracasar muchas veces en medio y entonces vuelven a lo que hacían antes, y el aprendizaje de aquí muchas veces suele ser de que hemos tenido unas 3 4 noches muy malas donde el niño se ha enfadado mucho, se ha desregulado mucho, y esto ha llevado a volver a la cama de los padres y el aprendizaje del niño aquí es fatal. Entonces, esto lleva a ciclos que no suelen ser interesantes. Por lo tanto, es importante ayudar a los padres cuando damos este tipo de pautas, primero a conseguir una adherencia y un acuerdo entre lo que ellos se sienten cómodos y la pauta profesional, y luego acompañar bien en ese acuerdo pactado con los padres y ayudarles a transitar a ellos mismos dentro de un confort que ellos también necesitan tener. Porque si hacen marchas atrás, suele ser lo peor. Esta es mi experiencia. Gracias, Alex. Mira, yo tengo una consulta de Araceli que me interesa el tema de cómo tomar decisiones, recomendaciones y criterios de cara al inicio de enseñanza del uso de comunicadores y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en soportes como las tabletas, etcétera. La pregunta exacta cuál es, que no la he terminado de Sí, entender. yo creo que sobre todo es ver, claro, de cara a tomar decisiones sobre cuándo introducir un comunicador apoyado en un soporte como puede ser una tableta, ¿no? Pues cómo puede interferir a lo mejor con los temas del sueño, ¿no? Porque siempre muchas veces decimos, ¿no? Que al final un comunicador pues es la voz del niño, lo debe tener disponible 365 días, 24 horas. Y si, claro, pues puede interferir con el sueño, pues cómo gestionar, ¿no? A lo mejor, no sé si Araceli estoy interpretando bien tu pregunta, si no, pues puedes puntualizar. La idea que a mí me gusta transmitir es, ojo, este calendario, si esto es una tablet, claro, y yo soy un niño muy pequeño y todavía estoy aprendiendo a hablar, el tener un soporte que es un tercero entre el comunicador, el adulto y el niño, esto, quieras o no, compite con cómo el adulto se va a comunicar con el niño. Esto es punto uno, lo que os planteaba el primer parte de la interferencia en la atención social. Por lo tanto, tenemos que primero hacer como especie de árbol de decisión, de pensar bien en qué edad y en qué momento hemos realmente agotado terapéuticamente opciones que no necesiten un soporte. Porque muchas veces en el niño con TEA es como niño con TEA, pictogramas. Y hay niños con TEA que se benefician muchísimo del pictograma. No quiero que se entienda al revés. Pero a veces no se hace este árbol, sino que es diagnóstico de TEA, pictogramas. Y esto es lo que no se debe de hacer. Se debe de individualizar a cada caso. Y cuando pensamos en con qué soporte visual que sea aumentativo, alternativo, aumentativo de comunicación voy a utilizar, pues la evidencia que vamos teniendo sobre las pantallas y sobre cómo esto afecta a niños, sobre todo cuanto más pequeños, con más impacto, pues en ese árbol de decisión lo debemos de tener en cuenta. Entonces, es un poco contradictorio pensar que un niño de 3 años, no 2, pero 3 sigue siendo pequeñísimo, que no habla y ya pues es una edad que nos gustaría que ya empiece a aflorar la comunicación, y que
entonces estamos en ese punto de decisión que de repente le coloquemos un dispositivo y además tecnológico como primer recurso, sin haber agotado ninguna otra opción, como sistema aumentativo de comunicación. Porque tenemos que contemplar todas las variables, como cuando un médico introduce un fármaco. Tiene que pensar un poco en los efectos secundarios y cuál es la diana terapéutica y en esa balanza de beneficios y efectos no deseados. Pues esto es un poco hacer la misma lógica. Hay cosas muy interesantes, pero hay cosas que no lo son tanto y según en qué periodo evolutivo lo son menos. He hecho una respuesta así muy amplia, pero es que hay que generar como estos criterios para hacer algo de decisión para cada caso y, no sé, cada caso también tiene su propio histórico de qué tipo de intervenciones se han probado y se han agotado. A veces lo que pasa es que no se ha agotado ninguno, sino que no debería de ser, así como criterio, primera elección en ningún caso. Sí, yo creo que por complementar un poco, a mí me gusta especialmente el modelo de mera atención temprana, lo que es el libro verde, ¿no? Este que es de ámbito de la educación escolar, ofrece un algoritmo, un árbol de decisión donde pues da además una serie de indicadores, ¿no? Pues si durante tanto tiempo has probado estas otras estrategias, pues a lo mejor es el momento de considerar estas otras, ¿no? Si el niño sigue sin tener un repertorio comunicativo de tal tamaño, entonces a lo mejor puedes empezar a considerar estas otras estrategias adicionales, ¿no? Y ahí, pues combinado con todos estos conocimientos sobre el impacto que pueden tener, ¿no? En la atención social y en el sueño, ¿no? Pues yo creo que es una buena base para partir o para elaborar un árbol de decisión individualizado que facilite tomar esas decisiones, ¿no? Hay otra consulta por aquí de Maya que dice, comentar soy maestra de educación especial y tengo una alumna con TEA que le está ayudando bastante la manta de peso para dormir por todo el tema sensorial. Y te pregunta Arif qué opinas de este tipo de dispositivos o de apoyos. Bueno, en este caso no es un dispositivo como tal Ujú. tecnológico, estamos hablando de una manta que lo que hace es Sí. tener un efecto como de peso que Ujú. te oprime y aquí lo que os decía es que hay que hacer un buen análisis, igual que hacemos análisis de aspectos de conducta, análisis de perfil funcional neuropsicológico, de neurodesarrollo, que todos esos aspectos para entender y caracterizar el caso es importante, pues de la misma manera también lo es, y pensando ahora en el sueño, tener un buen estudio de perfil sensorial, porque a veces ese perfil sensorial puede o interferir o utilizarlo a favor, si lo conocemos bien, para facilitar la conciliación. Pero que a un niño le funcione una manta de este tipo no va a ser una receta que le vaya a poder funcionar a otros niños. O sea que a algunos les puede funcionar y otros no. Lo que hay que poder hacer es hacer un estudio propio de cuál es el perfil sensorial de ese niño o de esa niña. Ujú. Muy bien. Bueno, sí, antes Araceli aclaraba que sí, que efectivamente iba en relación a lo que ha respondido, así que gracias. También agradece Maya la respuesta. No sé si tenemos alguna consulta más. Yo, un comentario, Aris, con respecto a, porque siempre muchas veces no tenemos en cuenta estas recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, que luego a su vez ha adoptado de manera, digamos, literal la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que son exactamente las mismas las que da. Y muchas veces me pregunto hasta qué punto son adecuadas en el caso del autismo, ¿no? Entonces muchas veces o sea, hay que tener en cuenta también la edad del desarrollo, ¿no? Que quizás esas recomendaciones que están muy basadas en la evidencia científica, lógicamente, pero están muy pensadas en niños de desarrollo típico, entiendo. En el caso del autismo, si no deberían a lo mejor ser aún más restrictivas, ¿no? Mm, ya te entiendo la pregunta. Sí. Bueno, claro, como no hay estudios y datos para poder decirlo, lo que los estudios apuntan un poco en la línea de lo que preguntas, es decir, yo he empezado dándoos esa estratificación que sale de la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que como bien has dicho, la han hecho suyas otros muchos organismos, Ujú. y es un poco la que se ha difundido y se ha hecho por buena y se está recomendando y difundiendo, pero es verdad, está basada
en desarrollo neurotípico pediátrico, un poco de los hitos de neurodesarrollo, y por lo tanto sí que deben de ser un punto de referencia. Pero es verdad que si esto lo juntamos con los otros datos que también he aportado hoy, que se considera que en el caso del TEA hay una mayor sensibilidad sensorial, que esta la sabemos, y se asocia esta mayor sensibilidad sensorial con que el consumo de pantallas que se pueden hacer, hay estudios, pero todavía son como muy sueltos, muy individuales, que lo que se preguntan y parecen apuntar es que la misma exposición de pantallas, lo que hay es uno de los estudios que os he puesto es de exposición a televisión en el dormitorio, teniendo un acceso y exposición en horas muy semejante entre niños sin diagnóstico de TEA y niños con diagnóstico de TEA, el impacto de estudio de afectación de sueño se ha visto que puede parecer mayor. Si esto lo juntamos con otros estudios que apuntan a esa mayor sensibilidad sensorial del TEA, bueno, es un poco mosaico de evidencia científica, porque no hay todavía estudios que pongan un poco todo esto junto, pero haciendo un poco de interpretación de los datos, sí que parece que el impacto sea mayor, es decir, el perfil del niño con TEA, sobre todo con un perfil sensorial marcado, puedan ser niños que tengan un impacto mayor de la exposición a pantalla y, por tanto, estas referencias que tenemos deban de ser todavía más pensadas, más cautas, porque es una población más vulnerable ante la exposición de pantallas. No sé si te contesto a Sí, medias porque es un sí, poco... completamente, sí, 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 pero yo creo que es muy interesante, sí, la cuestión sobre todo del tema sensorial, ¿no? Y cómo puede afectar en Y mayor también medida. porque el punto de rigidez y de hacer hiperfocus, ¿no? De atención, claro, el modo en que consume un niño con autismo, hablando en forma genérico, la pantalla, un niño neurotípico muchas veces, bueno, hace un poco de pantalla, luego le animas un poco, venga, vamos a hacer otra cosa, y transitan más fácil a otro tipo de actividad. Y sabemos que el niño con TEA, hablando en genérico, tiene más dificultades en las transiciones. Si ya le has puesto un estímulo que de por sí está diseñado para absorber toda la atención y ellos ya hacen de forma un poco natural hiperatención en cosas de interés, pues claro, has entrado ahí en un bucle que si esto lo sumas en un perfil sensorial, de conductas repetitivas, de rigidez, de dificultad de transitar, pues esto lo que te estás metiendo es en un bucle vicioso que va a ser mucho más difícil de salir de ahí y va a poder también acelerar e incrementar, lo que os decía, el impacto de mayor número de cantidad de conductas estereotipadas, conductas repetitivas, que a la vez se ha visto que tiene un impacto en el sueño por sí solo y que eso a la vez hace que si tienes una peor calidad del sueño, se ha visto que en este tipo de perfiles la irritabilidad y las conductas repetitivas también se aceleran. Y ahí tienes un poco la tormenta perfecta. Sí, 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 eso es. Sí, sí, si no hay otras más preguntas, aprovecho ya también para sacar otro tema que creo que puede ser de interés, ¿no? Que es un clásico, ¿no? La cuestión de las vacaciones, ¿no? En esta falta de rutina, ¿no? Que va asociada a las vacaciones, queramos o no, muchas veces, ¿no? Y que incluso Totalmente. en el desarrollo típico, pues también puede hacer que afecten al sueño, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los padres, pues, nos dicen que están deseando que se terminen las vacaciones porque sus hijos vuelvan a esa rutina y empiecen a estar mejor en general, ¿no? En el caso de muchos niños con autismo que tienen tanta dependencia de esas rutinas y también a dormir mejor, ¿no? Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esa casuística, ¿no? Asociada a las vacaciones. Es más, nuestro estudio a nivel metodológico, desde el 2020 que empezamos, sistemáticamente se ha estado, en 2020 al principio casi no pudimos hacer nada porque todas las rutinas del mundo estaban alteradas, pero Ujú, cuando ya volvimos al cole, septiembre de 2020, ya las cosas empezaron a funcionar, es cuando nuestro estudio empezó a andar también, porque dependíamos totalmente de estas rutinas. Y lo que hemos ido haciendo sistemáticamente desde que el estudio empezó el trabajo de campo ha sido suspender el estudio y la recogida de esta actigrafía de 10 días consecutivos. Lo hemos excluido siempre en periodo vacacional, tanto de Navidad, Semana Santa y sobre todo
verano, porque como tenemos mucho más tiempo de luz y Mm, encima entramos en vacaciones, el cruce de mucho más luz con no tenemos estructura escolar es un desmadre de horarios y luego permite también deciros que hay un punto cultural de los países mediterráneos y en particular el nuestro, donde tenemos un problema, no solo los niños, también los adultos, porque yo me he criado en Suecia y en Suecia en verano puedes tener 24 horas de luz, pero las rutinas de sueño de los niños no están tan desestructuradas como en otro tipo de culturas más mediterráneas. Por lo tanto, hay un punto que dices, bueno, claro, es que la luz, claro, nos activa mucho a los niños, es mucho más difícil de meterlos a la cama. Bueno, yo he crecido en un sitio donde el sol puede no ponerse y aún así te generan una estructura porque los padres generan estructuras y aspectos ambientales que favorecen el sueño. Por lo tanto, es posible hacerlo, echarle la culpa al sol, es muy externo, sí, es fácil, pero es muy externo y hay un punto muy cultural nuestro que cenamos muy tarde, cenamos muy tarde con las noticias y la tele y la cena está casi justo antes de meterse a la cama y esto ya es rutina de los adultos que contamina de alguna manera la rutina de los niños, aunque la de ellos vaya un poco adelantada, pero va demasiado retrasado si nos fijáramos con países escandinavos donde la ujú, salud del sueño es mucho mejor que la nuestra. ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Aris. Ha sido un gusto pues, compartir contigo este rato y aprender todo lo que estáis haciendo e investigando. Bueno, agradecer también a todas las personas que nos han acompañado desde diferentes lugares del mundo. Recordad que el webinario queda grabado y bueno, seguiremos la semana que viene, el día 7, con Herbert Rogers de la Universidad de Gante abordando los desafíos actuales del diagnóstico temprano. Muchísimas gracias, Aris, otra vez más y gracias a todos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Adiós. Chao.